le llegó una carta de residencia denegada, que es lo mínimo de los casos. Le llegó carta de deportación a su domicilio, sin estar en un país indocumentado, sin papeles, sin permiso de trabajo, sin... Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rosanne y esto es Rosy TV. En el día de hoy voy a hacer un video bien importante, ya que a medida que he estado subiendo videos aquí en Estados Unidos en los últimos tiempos, me he dado cuenta que he creado un tipo de público al cual son personas que comparten los mismos temas que yo de emigrar a Estados Unidos o que están aquí en Estados Unidos, quieren saber acerca de ciertas cosas, cómo suceden aquí y bueno, realmente sin darme cuenta he creado una comunidad de este tipo de públicos de que requieren información porque muchas personas llegan a este país totalmente perdidas, sin nadie que les reciba, sin nadie que le dé información de cómo o cuándo deben actuar y en qué determinado momento lo deben hacer. El video del día de hoy es súper importante. Vendría siendo la segunda parte del video que yo hice acerca de cómo obtener la residencia en el caso de nosotros los cubanos. Un video que muchas personas han visto en mí, ha tenido comentarios buenos, he tenido comentarios malos, como todo, pero todo debe pasar por algo. El video del día de hoy voy a hablar acerca de la corte, porque chicos, les digo, esto es un tema súper serio y ya tengo 4 personas cercanas a mi círculo social que están pasando por este proceso, un proceso que por el desconocimiento lo van a pasar y sabrá Dios qué pueda ocurrir. Decirles, como siempre les digo, no soy abogada, no soy notaria, solamente soy una inmigrante más compartiendo su proceso aquí en Estados Unidos. Bueno, les cuento. Hace alrededor de un mes nosotros aplicamos al proceso de residencia. Después de nosotros hubo personas que también aplicaron, que llegaron justamente a este país en el mes de diciembre. Pero, ojo con lo que les voy a decir. Cuando usted entra ilegalmente a un país, porque obviamente soy ciega de ver que si tú cruzas la frontera terrestre de un país sin autorización, sin visado, sin nada, usted está violando las leyes de ese país. En el caso de muchos les dan un parol, como a mí, que te beneficia en ciertos sentidos, depende de qué tiempo sea ese parol que tú tengas, pero tienes que chequear tu caso aquí cuando tú entres por la frontera, que ya en el caso de ahora, muchos lo que están entrando es con el CBP-1 o con el parol. Muy buena esa opción porque es una opción súper legal que te deja tener toda tu documentación aquí en Estados Unidos, pero eso sucedió a partir del mes de enero de 2023. Bueno, el caso mío, como es el caso de muchos cubanos que entraron en el 2021 y 2022 aquí a Estados Unidos con un parol, en mi caso era un parol de 212, que era de 60 días, usted le dan un número a alguien, que es un número de extranjero cuando usted está en el centro de detención, cuyo número de extranjero es como un número de registro o algo que tú vas a tener aquí en Estados Unidos. Chicos, por favor, todo el que vea este video y que sepa que alguien está en este proceso, compartirlo, porque sé que le va a resultar de información. Con ese número alguien debe obligatoriamente, se lo repito 2 veces, chequear en esta cuenta que está aquí abajo o en este número de teléfono que le voy a poner si usted tiene fecha de corte o no tiene fecha de corte. El día de hoy muchas personas han aplicado a la residencia y por desconocimiento de no saber que usted tiene que chequear su número de alien a ver si tiene fecha de corte, le han negado la residencia. Ya había un caso de este tipo, justamente tenía fecha de corte meses antes de aplicar la residencia y en estos momentos, hace como 15 días, le llegó una carta de residencia denegada, que es lo mínimo de los casos porque usted lo que puede hacer es apelación para cerrar ese proceso de corte con un abogado y muchos le continúan luego de cerrar la corte su tema de residencia. En el peor de los casos, que ya vi este caso a una familia de 4 personas, aplicaron a la residencia en el mes de diciembre del 2023 y tenían fecha de corte para noviembre de 2023 y por desconocimiento de no saber que tenían que chequear su caso online, chicos, esta familia de 4 personas
le llegó carta de deportación a su domicilio. Y cuando ya llega carta de deportación, ya estamos hablando de un proceso totalmente diferente, contratar abogados, que los abogados luchen para acá y para allá y ver cómo termina todo esto. Les digo, no es nada fácil estar en un país indocumentado, sin papeles, sin permiso de trabajo, sin poder sacar licencia, sin poder tener social, sin poder tener cuenta de banco, porque sí, muchas personas trabajan sin documentación, pero es súper complicado. Usted está en proceso de aplicar a la residencia y entró a Estados Unidos violando su frontera terrestre. Chequee semanalmente, mensualmente, diariamente su caso de en la página online, su número de alguien y chequee. Yo les voy a poner por aquí para que ustedes vean cómo es que ustedes tienen que chequear para ver si su caso tiene fecha de corte o no. Y si tiene fecha de corte, no dejen de asistir. Estos son problemas legales. Usted está tratando de legalizar su estatus migratorio en un país que le dio la oportunidad de tener una vida nueva. Usted tiene que hacer todo lo que se le diga dentro de ese país. A continuación van a ver cómo es que pueden entrar dentro de esta página para ver si su caso está en fecha de corte. Y también les voy a dejar unos videos que estuve extrayendo de TikTok donde si pasa ese tipo de cosas que deben hacer, que no deben hacer. Por favor, chicos. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador, yo lo tengo abierto acá, y lo que vamos a escribir aquí es cómo chequear mi caso de corte o en la corte como ustedes quieran. Y sencillamente le vamos a dar a buscar. Bueno, como ustedes ven, esto le puede salir de primero o le puede salir de segundo, pero es decir, lo que tienen que buscar es esto que dice acá, información automatizada de casos. Si lo pueden ver, aquí me salió como primera opción y le vamos a dar. Bueno, ya aquí ustedes lo ven. Esta es la información automatizada de casos y aquí te explican que bienvenidos al sistema, etcétera, en este pequeño párrafo acá. Y aquí pues nada, aquí vas a ver que dice ingrese su número de registro de extranjero y te dan unos cuadritos para que tú vayas colocando tu número de alguien y una vez colocado, cuando le das a enviar, pues te dice si tiene fecha de corte o no. En este caso yo voy a usar un número de alguien, que ya lo tengo por acá. Y le vamos a dar a enviar. Entonces, automáticamente nos va a aparecer si este caso está en fecha de corte o no. Como pueden ver, este caso se encuentra en fecha de corte. Aquí nos da el nombre de la persona, nos dice el número, nos notifica el número de extranjero y cuándo se incluyó este caso en la corte, cuándo es la próxima audiencia, con qué juez, en qué lugar tiene la dirección del tribunal. Nos explica que este caso está pendiente, la información del tribunal donde va a ser, incluso el número de teléfono, si en el caso que hubiese una apelación. Aquí tú puedes chequear toda esa información sobre el caso de manera sencilla, de manera rápida, información automatizada de casos. ¿Ya? Entonces sencillamente le damos atrás y puedes volver a colocar otro número de alguien, de otra persona, o que si quieres chequear otro, etc. Por ejemplo, voy a poner uno que vamos a poner otro número de alguien. En este caso, vamos a ver cómo aparece en el caso de que no haya fecha de corte. Vamos a dar a enviar. Y miren, si pueden ustedes corroborar, es decir, si pueden ver que te dice no hay información de caso para este número de extranjero. En este caso, esta persona con este número de alguien no tiene fecha de corte y sale, en este caso te informa de esa manera, no hay información de caso para este número de extranjero, significa que esta persona no tiene fecha de corte.
Amigo, ¿qué le puede pasar a una persona que le dieron permiso para entrar pero no se presenta a su corte? Si no te presentas a la corte de inmigración es como abandonar tu caso, por lo cual automáticamente pierdes tu caso y el juez de inmigración te va a dar una deportación en ausencia. Y si tienes una deportación en ausencia y inmigración te encuentra, te van a mandar a tu país rapidito. Así que vayan a corte. ¿Qué pasa si no asisto a mi corte? Esta es una pregunta bastante frecuente. Algunas personas me escriben que no asistieron a su corte por desconocimiento, por miedo, y es súper importante que estemos al tanto de saber cuándo tenemos nuestra fecha de corte. Si nos vamos a mudar de estado, debemos hacer una moción para solicitarle al juez que nos cambie de corte. Si nos vamos a mudar de ciudad, necesitamos enviar un cambio de dirección a la corte. Es súper importante hacerlo para no perder esta comunicación, que nos llegue una carta con una cita y no asistamos. ¿Qué pasa si no asistimos? Entonces el juez va a dictar una orden de deportación en ausencia. Por eso es súper importante revisar por lo menos una vez a la semana con el número A en la página web de la corte o llamando por teléfono si ya fue asignada una corte, si le modificaron la fecha, que puede pasar, adelantársela o ponerla más lejos. Por eso es súper importante estar pendiente de su caso. Recuerda que no soy abogado de los Estados Unidos, pero puedo ayudarte con muchos de los trámites migratorios. Y si conoces a una persona que está pasando por una situación así, compártele este video que quizás le puede ser muy útil. Sí, buenos días, Yaciel. Contestándole a su pregunta, usted me dice, bueno, yo hace 4 meses apliqué a mi residencia y entré con parol y hoy me pusieron una carta. Hoy me llegó una carta que me pusieron fecha de corte para el 2024. ¿Qué puedo hacer? Bueno, realmente, si por ejemplo la carta que le llegó es por parte de la corte, digamos, la notificación formal de que ya está citado, digamos, a la corte, a su audiencia, sepa que de un momento a otro le va a llegar el documento de UCIS contestándole que no tiene jurisdicción en su solicitud de residencia debido a que ya tiene un procedimiento pendiente en la corte. Entonces, en mi humilde opinión, si usted desea continuar con su residencia, es decir, en UCI, debe presentar una motion to terminate a la corte. ¿Para qué? Para que una vez obtenga este documento, es decir, esta terminación de los procesos, pueda continuar debidamente con UCI. Si por el contrario usted decidiera continuar, digamos, sus procedimientos en corte, pues entonces le correspondería presentarlo todo en la corte con el procedimiento que está legalmente establecido. Sepa que hasta el individual hearing no va a obtener respuesta, mientras que si sigue con UCIS, si logra terminar esa corte y sigue con UCIS, digamos que lo que normalmente pudiese tardarse para obtener una respuesta a la residencia es 2 años, pero eso va a depender de la disponibilidad de cada oficina. Es decir, según la cantidad que pueda tener las oficinas, es la rapidez o la agilidad, digamos, del oficial y demás que lleve su caso. En UCIS me estoy refiriendo. En mi humilde opinión, debieras enviar la moción cuanto antes, porque no tienen un tiempo obligatorio para contestarle la corte. Por lo menos no este tipo de moción. A veces pueden tardar hasta 3, 4, 5 y hasta 6 meses. Normalmente a mí no se me demoran más de un mes, pero por ejemplo tengo 2 mociones en Nebraska que hace 3 meses estoy esperando y aún no he obtenido respuesta y con parol. Téngalo en consideración, que significa que debe ir ganando en tiempo y tomando determinaciones y presentarle la moción al juez con copia al fiscal y guarda una copia para su propio récord para si tuviese que ir, digamos, a la audiencia, digamos, por X motivo no te cierran la corte, ya estás preparado para el siguiente paso. En mi humilde opinión, preséntale la moción al juez y después, cuando ya le llegue el documento de no jurisdicción, usted va a tener la respuesta a esta moción para podérsela suministrar debidamente a UCI. Si tiene cualquier otra duda, espero haberle esclarecido, le di las 2 opciones, la de seguir con UCI y ir avanzando con la moción con la corte, o la de empezar en la corte nuevamente todo el procedimiento. Por lo general las personas optan la de continuar con UCI, terminar la corte y seguir debidamente con UCI el procedimiento de residencia. Todo expediente no concuerda con los datos en nuestro sistema o el documento acusatorio todavía no se ha entregado para iniciar el proceso ante el Tribunal de Inmigración. Para más información, favor de ponerse en contacto con la... Ese mensaje de la Corte de Inmigración es tan común. Básicamente lo que dice es que tu número de extranjero todavía no está en el sistema de la Corte. Eso significa que el gobierno no ha mandado los documentos, específicamente el documento Notice to Appear, a la Corte de Inmigración. Entonces, si alguno de ustedes está en esta situación, por favor, déjenmelo dicho por ahí abajo en los comentarios. Si conocen de alguien o si saben de alguien que anda por estos trámites, compartan, porque esta información es súper importante. Entonces, bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya servido. Es un video bastante informativo
que tenía que sí o sí hacerles porque ustedes lo necesitan. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Mientras les mando un beso grande donde quiera que estén y hasta la próxima. Chao, besos.